No pierdas el rumbo, ya empieza La Brújula del Sur, un programa de cultura. Y hoy tenemos un idioma, no es raro, pero es un idioma nuevo para nuestro programa. Alguna vez vino un directivo de una escuela, hace muchos años estábamos en otra radio, cuando recién llegamos a La Plata con el programa, vino un directivo de una escuela técnica que tenía la misma profesión que tiene quien nos acompaña hoy, pero vino a hablar como docente, no vino a hablar como profesional. Y para mí es todo una novedad, una alegría, y me voy a quedar seguramente más callada que hablar, cosa que los oyentes deben agradecer infinitamente, porque estamos frente a un arquitecto. Así que podría haber aplaudido Bonfi, pero se ve que está distraída. La primera vez que traemos un arquitecto y usted está distraída, mi hija. No, Bonfi, vos sabés que... Gracias, Mariana. Estamos con Fernando, no sé si lo voy a decir bien el apellido, ¿es Rubeo o Rubio? No, Rubeo. Rubeo. ¿Cómo le va, caballero? Hola, buenas tardes. Bien, bien, Mari. Gracias por la invitación. Bueno, para participar nunca estuve en una radio. ¿No? No, la verdad me gusta este formato, está muy lindo. Te agradezco la invitación. Es un formato, viste las radios de hoy que son con cámaras, pero vos olvidate que hay cámaras, No, está todo bien, si no las viste ni sabrás dónde están. No está todo bien. Pero lo bueno es que para mí es algo muy nuevo, y aparte surgió casi de casualidad y me encantó que se haya podido dar, y vamos a ir hablando. Yo te voy a pedir disculpas de antemano porque sé nada de arquitectura. Lo que quieras. Soy muy burra. Fernando, primero, para que te empecemos a conocer mejor, ¿por qué arquitectura y no otra carrera? ¿Tenés antecedentes en tu familia? No, yo vengo de una familia de trabajadores, de italianos. Yo me había enamorado un poco de mi abuelo, Estefano, que él se dedicaba a la construcción, pero no, en realidad... ¿En forma profesional él trabajaba? Sí, claro, él laburaba, claro, como constructor, claro, y yo de chico, bueno, participaba un poco, de muy jovencito, con mi abuelo, mi papá, pero no, hoy de hecho, mira, es el cumpleaños de mi viejo. No me digas. Sería el cumpleaños de mi papá, claro. Bueno, y no, en realidad me gustaban 2 o 3 carreras, pero la que más me fascinaba era la arquitectura. Yo hice en un colegio técnico, estuve en el Albert Thomas como maestro mayor de obra, claro, y después, bueno, seguí arquitectura, que la verdad una carrera que hoy en la actualidad me fascina, porque es raro, después de tantos años de profesión, que viste a veces uno no se canse, obviamente hay un montón de materias. Y cuando terminé de cursar, me quedaban 3 materias. A los 24, 25 años, laburando. Está bien, el esfuerzo era rápido, le hiciste bien. El esfuerzo era otro, ¿no? No, igual me recibí a los 28, porque me estaba por casar, y bueno, viste, el laburo, y estábamos haciendo una casita, claro, bueno, había muchas cosas en el medio que interrumpieron ese tiempo, pero yo creo que es mejor, viste, yo lo estoy viendo porque me está pasando a mí con chicos que yo tengo laburando, sí, de dibujante, o sea, que son actores, viste, un poco externos, o sea, laburan conmigo, pero no directamente conmigo, y a veces les digo, viste, que se interioricen, que vayan a la obra, que vengan a aprender. Claro, que no sea solamente teoría, porque si no es medio complicadito. Y viste, hoy está, me parece que en todas las carreras, viste, claro, está todo muy digital, todo, pero, viste, todos, viste, son construcciones, viste, medias, ¿cómo te puedo decir?, de imágenes, claro, y la realidad es otra, claro, viste, la realidad es otra. Yo a muchos chicos o he ido a laburar a casas donde los chicos estaban estudiando arquitectura, y le decían, venite a ver la casa, yo te enseño. Yo ahora estoy haciendo mucho construcción en seco, es un sistema prefabricado, preindustrializado. Ahora explícanos un poquito de eso, Fernando, que es bastante nuevo, ¿no? Sí, eso estará en el mercado hará 20 años. Claro. En realidad,
Esto viene de una esencia del balón Fren, que es Estados Unidos, siglo XVII-XVIII, construcción todo de costillas de madera, revestidas con un siding de madera, que era un maquinado de madera superpuesto, y el interior también forrado. Y levantaban las casas como claro, chorizo. porque ellos tienen, o sea, la construcción in situ, muchos, imagínate que tienen unos campos claro, por la madera, claro. Y entonces laburan mucho con la piedra y con la madera. Claro. Bueno, ahora todo eso es como se saca el origen, pero hecho todo en la construcción metálica, es acero liviano, galvanizado. Lo bueno de este tipo de construcción, que no tiene seres bióticos. La madera, bueno, muchos de nosotros, yo he hecho en mi casa, los techos son de machime, con madera, y en un momento se pierde, ¿viste? Se pudre, se apolilla. Claro. Esto, ¿viste? La construcción de esta es duradera en el tiempo, mira. Es mucho más rústica, es sismo resistente, baja los tiempos de ejecución, es mayor. ¿Es más barato o más caro? Mira, en la proximidad estás en un 15% menos, pero el tema que no es menos 15%, o puede ser que esté paritario. El hecho es que vos construís la propiedad o la casa que vas a hacer o el diseño que tengas en un 50% menos de tiempo. Por lo tanto... Y te dura muchísimo más. Sí, claro, mirá. Es eterna. Ahí ganaste. Es eterna. Vos sabés que yo, que estoy metiendo pata a pata, era 6 años, 7. La primera casita que hice, 2 o 3 que hice en sistema constructivo liviano o estandarizado o preindustrializado, hará más o menos 20 años. Un poco más. Y después, bueno, seguí con la construcción tradicional, bueno. Y la gente, viste, le cuesta, exceptuando que viajan, dice, che, vos sabés que fui a Miami y golpeé, sí, eso se lo contaste que está, es duro, es esto. Bueno, en realidad, sistemas constructivos industrializados en el mundo hay más de 120. Claro. Lo que pasa es que acá no llega la difusión, es un problema de cabeza, es idiosincrasia, es la difusión, los materiales. Pero bueno, este es un sistema liviano, es muy rápido, yo creo que tiene más ventajas que desventajas. Fernando, si vos tuvieses que evaluar, ¿cuánto hace que te recibiste ya? 31. Claro, en estos 30 y piquito de años, si tuvieses que evaluar la arquitectura en general, ¿se está poniendo más atención en la cuestión práctica, en la cuestión estética, o ambas cosas van de la mano a la hora de que alguien te pide una X casa? Mirá, yo te digo, yo creo que es una buena pregunta, porque hasta los años 50, 60 vinieron muchos los inmigrantes, los italianos, españoles, franceses, y había como una mano de obra que era sensacional, ¿no? Yo lo vi laburar a mi abuelo y era un monstruo. Pero desde la parte arquitectónica, desde el diseño, era otro, porque hay como una mala aprehensión en eso. Ponele, el diseño o el proyecto de una vivienda arranca como en partes diferentes. Uno como hace parte del lugar o como vos tomás, eso se llama toma de partido, después viene el proyecto en sí, y el diseño cuando vos diseñás la combinabilidad de colores, los claros oscuros, el revestimiento, los materiales a utilizar, ¿viste? Eso ya es otra cosa, la materialidad de las cosas. Ahora se ve mucho más la estética, todo, pero no hay recurso humano para hacer esa mano de obra. Yo ponele, hoy siempre lo digo, si yo tuviese a mi abuelo Estefano, mi viejo Enzo, mi tío Silvio y 12 trestanos tíos que tuve, que se dedicaron a la construcción, y bueno, hoy sería la gloria. Porque pasa que, viste, después de mucho tiempo, como algunos de mis amigos están cansados y ya no quieren ser más de producción, yo es como que ahora, después del tiempo, teniendo los recursos y haber hecho cursos de todo sobre la construcción, la verdad me fascina, quiero como que cada vez viste, dignificar más el trabajo, claro, y hacerlo mejor, viste, y en un momento, viste, yo subo, viste, por los estados, uy, qué buena casa, y así todo no es lo que yo quiero. Yo quisiera la excelencia, que no la puedo llegar. Bueno, pero es una manera, tener la vara alta es una manera de crecer también. Yo quiero crecer en eso, y
¿viste? Y además también por el respeto al Claro. comitente, ¿viste? A veces Claro. no hay, yo no veo tanto respeto. Mirá, hoy me dijo un amigo, fui a ver un laburo temprano, a las 7 de la mañana. Y me dice, Tano, te veo tantas obras, che, ¿cuál es? ¿Cómo que qué considerás vos como el punto del éxito, la clave del éxito? Entonces, no, ¿qué éxito? No. Yo lo que veo es que hoy con mi socio y con el grupo de gente que tenemos laburando, somos cumplimos, Claro. Es fundamental. cumplimos, somos responsables, Claro. tenemos una cotización de una hora, es más menos 10 y andamos ahí, le brindamos todo lo que tenemos al propietario, ¿viste? Y la verdad cuidamos mucho. Yo hoy hará 6 años aproximadamente se incorporó a la empresa un íntimo amigo mío, que somos amigos de chicos, lo que pasa es que él se dedicó más al laburo ingenieril, y bueno, ahí se potenció la empresa también y tenemos el mismo concepto, ¿viste? Laburar todo el día, pero laburar con ganas, ¿viste? Nosotros lo hacemos desde que salgan bien las cosas. Hoy hay otro respaldo también, Sí. ¿me entendés? Entonces, a ver, respaldo si hay algo que falla a nosotros, porque la construcción es algo muy, ¿cómo te puedo decir? Desde la estética, de la construcción, todo es como muy manual, ¿viste? O sea, no me sale la palabra. Sí, es cuestión artesanal. Claro. Artesanal. Claro. Entonces, no es algo tan práctico que es tan maquinado como No. que vos entras en un proceso y es la puerta de un auto. Claro. No. Pero bueno, voluntariamente, cero, ¿no? Nosotros tenemos una logística bastante copada para el laburo. Y después, como te digo, hay respaldos que nosotros hacemos como mañana, ¿viste? Yo mañana tengo que ir a hacer unos detallecitos en una casa que se terminó en Bransen y vamos, y che, mirá, un detalle, mañana voy o tal día voy. Eso a la gente la deja contenta, ¿viste? Estaba pensando mientras que te escuchaba que en tantos años de profesión y de trabajar en esto, las escuelas técnicas, y pensando cómo se fueron perdiendo a través del tiempo las manualidades, los trabajos, los oficios. Los oficios, gracias. Claro. Me imagino que vos fuiste también notando eso, no sé, antes un electricista, un gasista, un plomero, los encontrabas enseguida. Mi fuerte grande fue la plomería. Claro. Yo de los 18 años, después llegué a tener una empresa sanitaria, de hecho hoy no me dedico tanto a eso porque por suerte tengo bastante laburo como arquitecto, como para laburar. Hice muchos edificios, instalaciones, escuelas, viste, cosas públicas, restaurantes, lo que quieras. Y claro, había gente que tenía ganas de eso, ¿viste? Hoy no veo, no sé si todos, no quiero generalizar porque pecaría en eso, pero no hay esa voluntad de aprender. Bueno, yo capaz que será porque vengo de una familia de trabajo y tenía ese hambre, ¿viste? Sí, de antes gloria. se priorizaba más el oficio, porque eso también te daba una fuente laboral, que hoy se fue perdiendo, pero no sé en qué momento se perdió, pero cada vez hay menos. Un electricista matriculado o un gasista matriculado, ¿dónde lo encontrás? Bueno, saca, pero, no, pero te digo, por eso te es digo. difícil. Hablando de eso, claro, Los jóvenes no están más en esto. Vos sabés que, bueno, es lo que te decía de lo del éxito. A veces me encuentro con amigos, me dicen, che, Tano, mirá, necesito un electricista, necesito Claro. esto. Y llaman, dicen, mirá, llamé a tantos electricistas, no me vienen, o lo que sea, cualquier rubro. Sí. ¿Viste? Y yo creo que esto, en la época que estamos tan digitalizada, inteligencia artificial, Claro. en poco tiempo el tipo que sea serio, que labure bien, que es un oficio, el que va a salir adelante. Claro. Porque no va a haber gente, ya hoy, yo te digo, tengo muchísimos, yo la semana pasada empecé 5 laburos. Y bueno, a mis amigos, mi cena no tanto, pero mis amigos, mis hijos, me dicen que soy un fanático del laburo. No, es porque me gusta laburar. La verdad, viste, cada vez te llaman más, pero no porque sos un crack, yo no soy crack ni genio, nada. Como te digo, somos responsables, Claro. laburamos. Yo creo que somos del dinero. Claro. Entonces, viste, con 2 o 3 puntos, Y ya está. viste, pasaste a primera fila.
Le mentimos, no, en realidad no le mentimos a Fernando, le estamos mintiendo, le hemos mentido a los oyentes, porque le dijimos a los oyentes arquitecto y que íbamos a hablar de arquitectura, estuvimos hablando de arquitectura, Sí, hasta claro. ahí vamos bien. Pero la idea es, siempre hay una segunda intención en todo lo que pase en este programa, es aprender un poquito, y hoy como apertura, de historia del arte. Yo soy muy burra, me encanta. Soy de mi formación, cuando se inició tenía la materia historia del arte, un gran diseño curricular que después lo destruyeron, como casi todo en nuestra querida educación, y en la formación desapareció. Y yo no sé distinguir, viste que hay gente que va por la calle y dice, esa es una columna, ni siquiera sé cómo se llama. Dórica, Corintia. Sí, bueno, todo eso. Sí, claro. Que yo no entiendo nada. Le digo, sí, mirá qué bien. No, porque la catedral es de, mirá vos tú. Yo soy muy burra. Y es algo que siempre me interesó. Porque no es solamente la arquitectura, ¿no? Claro. La historia del arte comprende lo que pasa todo. es que la arquitectura en sí, como digamos, no sé si decirlo ciencia, pero en sí es lo que transformó, viste, es un poco lo que va dando los avances y los cambios en la historia, viste. Yo tanto de historia del arte, no, sí, yo la historia de la arquitectura, sí, los procesos de cambios arquitectónicos. Me refiero a historia del arte, no sé tanto de pintura, no sé claro, de otras cosas, sí todo relacionado o más relacionado a la arquitectura. ¿Y eso por qué te empezó a llamar la atención? ¿Con los años o eso No, fue algo que y tenías? a mí de todas las materias que tuve, una de las materias que más me interesó fue historia, ¿viste? Claro. Pasa que la historia nuestra, la historia general, ¿no? De la humanidad es genial, ¿viste? Claro. Si vos después, si otro día me convocás, podemos charlar arrancamos con Roma, con Grecia, para ver un poco, porque a veces uno conoce. Donde sale todo, ahí, de ahí sale todo. Claro, es un poco, es como el comienzo de la, digamos, de la civilización, y la civilización no sobre la humanidad, sino la civilización desde lo constructivo, de los cambios estructurales de la sociedad, de cómo se crearon, ponele, los edificios, los acueductos, las fábricas, bueno, un poco la historia del arte o de la arquitectura se divide medio como en tres partes, ¿viste? Como en tres grandes grupos. Primero el inicio de Roma, Grecia, Roma, como un segundo capítulo, todos los procesos que se fueron dando, me refiero al Renacimiento, el manierismo, el romanticismo, el románico y todos los cambios estructurales de diseño, y después un punto de inflexión importantísimo en la sociedad nuestra, ¿no? Me refiero en la era cristiana, digo era cristiana porque a partir del cero que supuestamente no de Cristo, es la revolución industrial. Claro. La revolución industrial marcó un cambio, un hito en esta modernidad terrible, ¿viste? Y influyó en la construcción, en cómo se construían los edificios en función de toda la industria que estaba modificándose, o fueron por claro, antes de la revolución industrial, todo era pseudo hormigón, el hormigón, bueno, roca, piedra, material in situ, madera. La revolución industrial propiamente es la construcción y el invento del acero. Hasta ahí estaba el hierro. Claro. Y ahí vino la construcción del acero. En el acero empiezan las maquinarias, los automóviles, las fábricas, las construcciones en serie. Y bueno, eso fue todos los arcos, porque arquitecto significa constructor de arcos y techos. Arquitecto, mirá. constructor de arcos y techos. Bueno, el tema de los arcos, las cabreas, todo, ya fue a una magnificencia o a un volumen más escala macro. ¿Por qué? Porque el acero, por la tensión que tenía admisible de flexión del acero, te permitía que vos hicieras grandes estructuras, grandes naves. Bueno, después de la revolución industrial fue algo genial, ¿no? Obviamente estamos hablando de las cosas que son en pro,
también hubo mucha, por la revolución industrial, mucha deshumanización. Porque, sí. ¿A qué me refiero? Las industrias, primero en Inglaterra, no tenían las condiciones adecuadas de sanidad, ¿viste? Hubo, después hubo una infección muy grande, que hubo, bueno, una contaminación muy grande en Inglaterra, murió mucha gente, producto de que todos los materiales, las cosas que se utilizaban, eran, ¿viste? No estaban, digamos, regulados, claro, como ahora. Y además, sin duda, como suele pasar, como pasa en la actualidad, la mano de obra cada vez se necesitaba menos, porque era una máquina que iba a armar el auto, no el tipito con sus manos y nada más. Claro, eso, ¿viste? Hizo todas maquinarias relacionadas a la industria, a la... a nosotros nos pasó algo muy particular. Los ingleses a nosotros nos compraban la lana, ellos la producían, ella la fabricaban, la industrializaban, y ellos nos compapado acá, claro, con cosas nuestras, nosotros pagamos triplicado. Claro. Y la materia prima era nuestra. Pagada a 2 mangos, ¿no? Muy loco eso. Bueno, claro, por eso que muchos factores que intervienen en la historia o en la construcción, porque uno ve, ponele, vos vas mismo a Europa y ves las grandezas, pero detrás de eso hay también el factor humano, muchas cosas que intervienen. Que eso está vinculado a la historia, a los poderes, a todo lo... Porque mucha gente no sabe que en la era antigua, ¿viste? Hubo muchos emperadores asesinados, ¿viste? Claro. Todo de poder. Bueno, eso lo podemos hablar en otro momento. Pero la revolución industrial trajo algo que fue magnífico. Hoy, ¿viste? Se ha crecido mucho en eso. Eso es lo que nos permitió vincularnos nosotros. Una de las cosas fundamentales, copiado de los romanos, fueron los puentes. Pero eso trasladado en acero, a las distancias, claro, a las alturas, ¿viste? Se ha estudiado mucho sobre eso y bueno, hay cosas que fueron geniales. Fernando, las construcciones de épocas muy, muy antiguas tenían como objetivo, no sé, cobijar una familia o al emperador, qué sé yo, y nada más. Digo, no había grandes comodidades. ¿Se fue eso? No. Eso tenía, en Roma había 2 tipologías. Los domus, que eran casas individuales, que tenían terrenos, que tenían todo, que eran políticos, claro, ¿viste? Los cónsules, claro, o los tipos que estaban vinculados a la política, a las personas que tenían más adquisición de dinero, eran domus, viviendas mucho más grandes, con... ¿Existían habitaciones así? Sí. El tema después, lo que tenía la plebe eran los insulaes. El insulaes eran como lo que nosotros acá le decíamos los conventillos, claro, eran viviendas, lo que después también se copió como vivienda multifamiliar o viviendas, claro, agrupadas. Lo que pasa que en ese momento, bueno, cuando se crean los insulaes, bueno, tenemos que venir mucho más atrás, pero cuando se crean los insulaes, estamos hablando de la época gloriosa de Roma. Roma en el 180 después de Cristo ya manejaba todo desde el Tigris al Éufrates, el Mediterráneo, arriba el 70% de Europa, más de 70.000 millones de metros cuadrados, claro, bueno, más del las 2/3 partes de la población mundial. Bueno, ¿qué pasa? La gente que quería, ¿viste? El lugar donde estaba el epicentro, donde estaba el poder, gente se trasladaba y quería ir a estudiar o a laburar o a hacer todo en Roma. Al tener esa hacinación, se crean estos insulares, pero sin baños públicos. Claro. Entonces, eso trajo también muchos problemas. De ahí también vienen que los romanos han creado los que son capos. Italia, bueno, fue como precursora en eso, no me salía, en el tema que ellos tuvieron grandes problemas y ellos tuvieron que aprender, donde hicieron baños públicos, donde eran todas losas con agujeros, donde caía a un canal mayor que se llamaba la cloaca máxima, que se hizo en la época de Augusto. Bueno, y ahí es donde se fueron aprendiendo cómo
eliminar el tema de las aguas negras, cómo vincular a la gente, cómo tener los servicios. Bueno, eso fue lo producto del hacinamiento y todo. Pero eso fue más o menos, porque Roma hasta los primeros años, vos calculá que el circo, el anfiteatro Flavio, o sea, el Coliseo, sí, es del 63 después de Cristo. Uh-huh. Que eso lo hizo Tito Flavio. Él, bueno, después se queda el hijo, se queda como después una sucesión de emperadores, porque en realidad Italia estaba constituida de una época del 390 a.C. hasta la era cristiana, fue república. Sí. Antes de eso hubo una sucesión de 7 reyes. Primero que fue Rómulo. Él creó Roma, Rómulo fue el primero, él mata al hermano, lo asesina para ver quién se quedaba con el poder, y él termina asesinando al hermano, y él crea lo que es Roma. Él fue uno del primer, digamos, rey, en el cual fue el primer colonizador, el que se hicieron, de hecho él y todos los que vinieron adelante, de atrás hacia adelante, la creación de lo que es hoy Italia. Italia en sí eran diferentes tribus, claro. Viste, bueno, los etruscos se ha hablado toda la vida que eran de una comunidad que han venido de parte oriental, no. Los etruscos de la Etruria eran tribus indígenas o digamos del lugar italianos, como eran los Apuli, que es la Puglia en Italia, como eran los Puas, como eran los sabinos. No estaba constituido como república, sino como pequeñas tribus, claro. Que también que habría y hay guerras entre ellos también. Claro, sí. En esas tribus, cuando toma Rómulo a los 18 años, él se promulga como rey. Él lo destituye al tío, porque él viene de una familia troyana, él era griego, o sea, la familia. Sí. Bueno, ¿qué pasa? Él cuando hace eso, dice, bueno, tenemos que unir esta tribu, primero él constituye Roma, y todos los que eran periféricos querían defender sus pertenencias, qué es lo que los valores, hasta que él, después de luchar y ganar en esas batallas, hace arreglos, se hace negociados, y una Italia, cuando Italia se forma lo que se llama la península itálica, lo último que estuvo en Italia en lucha fue lo que es ahora Calabria, Trento, que eran todas ciudades griegas. Fue el último bastión que tenían los griegos, y los cartagineses, Cartago, tenía Sicilia. Cuando él toma todo y él constituye lo que es todo, la Italia unida, él ahí y empiezan a colonizar afuera. Bueno, fue el imperio que claro, fue, ¿no? Claro. Qué lindo, qué interesante, y está bueno. Por momentos me olvidé que eras arquitecto y te vi más como historiador. Evidentemente es algo que te apasiona, así que andaremos por ahí. ¿Le parece? Sí, cómo no. Sumame uno, Bonfi, para los columnistas tenemos uno más. Acá el invitado que viene es chupado en el buen sentido de la palabra, siempre. Fernando, ha sido realmente un gusto. Bueno, te agradezco la invitación. No, por favor. Me encantó el formato, nunca había estado en una radio así. Bueno, acostúmbrate porque en vivo. Esto recién empieza. En vivo, bueno. Gracias, Fernando. Gracias a vos, María.